quiero terminar este tema hablando de la ternura en el entrenamiento de nuestros hijos, de la ternura en el entrenamiento de nuestros hijos. Entiendo, hermanos, que en días como hoy, y eso es totalmente legítimo, que cuando un principio no está siendo observado en una generación, en un tiempo, en una época, hay ciertos principios que son observados menos que otros, y hay un desbalance en la mente. Y si hay un tema que está muy desbalanceado hoy en nuestra cultura, en nuestra época, en el día de hoy, quizá mañana se supere, quizás no, pero es el asunto de cómo la autoridad está siendo desafiada. Así que en esta época nos va a tocar escuchar de muchas maneras en el entrenamiento de hijos, en el matrimonio, en la iglesia, en la sociedad, cómo respetamos la autoridad, porque es un valor que estamos perdiendo con velocidad alarmante. Entonces, es necesario enfatizar, por supuesto, porque si hay un valor escondido por allá, que está bien refundido en el entrenamiento de hijos, es precisamente el de la autoridad. Es uno de los principios más atacados, no solo por la rebeldía natural de los hijos. Los hijos venimos en este mundo con la propensión a desafiar la autoridad paterna, pero también por el contexto en el que estamos hoy, hermanos. Hoy es un día donde se le comunica permanentemente a los padres que no deberían ejercer autoridad sobre sus hijos, que la relación que deben tener con sus hijos no debería estar basada en la autoridad, y cualquier ejercicio de autoridad de los padres hacia los hijos es mal vista, mal interpretada y hasta denunciada y cosas así. Así vamos hoy. Y entonces no solo tenemos una generación de hijos desafiantes a la autoridad, sino de padres que no son autoridad en ningún sentido y relacionan autoridad con cualquier tipo de cosa mala. Y por eso hemos enfatizado, hermanos, en este principio. Y sin embargo, se ha pretendido mostrar también que la autoridad viene en un contexto, es decir, la autoridad no es solita, sino que está en un contexto relacional. ¿Entiende la palabra? No aparece sola. La autoridad está en el contexto de una relación con los hijos. Si hay algo muy poco provechoso, es que quien no tiene ninguna relación con usted, lo resulte mandando, sometiendo y castigando. ¿No cree? ¿Por qué aceptamos, por ejemplo, la disciplina del Señor según la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que la aceptamos porque quien la dispensa es Dios. Imagínese que Dios nos sustente, que Dios nos anime, que Dios nos cuide y el diablo nos castigue. Eso sería completamente feo para nosotros, pero dice que no nos fatigamos de su disciplina. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que nos ama, nos corrige, nos sustenta, nos guía, nos instruye, es el mismo que nos corrige. Y entonces la autoridad es algo que nunca en la crianza debe aparecer solita, sino está en el contexto relacional. Por eso también insistimos y lo haremos siempre, que si los padres no desarrollan una relación de verdad con sus hijos, cualquier intento de autoridad no va a ser bien entendido, bien recibido por un hijo. Debe darse una relación. Por eso decimos, bueno, ya por orden de Dios el padre sale a buscar el sustento, como para que la mamá haga lo mismo. Y entonces, ¿quién está teniendo una relación permanente con los hijos? Ahora yo sí le digo, hermano, a mí un pastor de otra iglesia me corrigió, porque no es ni siquiera que la mamá esté en casa. La mamá puede estar en casa y traerse todo el trabajo para la casa. No tiene ningún sentido. Se dice, no, mamá está en casa. Sí, pero está en otra cosa, menos criando sus hijos. Y a la hora que se vuelva a ejercer autoridad,
eso no tiene como ese piso amable. Ahora bien, esta autoridad viene en un contexto relacional que le da buen fundamento, viene en un contexto de instrucción, supervisión, paciencia, influencia, por supuesto amor, que es el vínculo perfecto. En esta época no se dirá demasiado a favor de la autoridad bien definida, bien entendida, bien aplicada. Y hasta que el entrenamiento de hijos no venga a exhibir este valor, que es la autoridad, todo caerá en una bolsa sin fondo. Se desperdiciará todo lo que se desee verter en el entrenamiento de hijos. Y esto porque si un hijo no considera autoridad a su padre o a su madre, toda acción, toda palabra caerá en el vacío. Pero no quisiéramos empujar tanto el principio bíblico de la autoridad a un extremo que perdamos de vista otros principios. Este es el caso del valor de la ternura como parte del entrenamiento de los hijos, en el Señor, por supuesto. Recordemos que los métodos de crianza deben ser derivados de la palabra de Dios, y aquí tenemos otro valor, otro método, otra herramienta que hace parte del entrenamiento de hijos en el Señor. Como con la autoridad, la ternura también debe ser definida justamente. Nos pasa como con la autoridad. Si no definimos correctamente qué es autoridad, vamos a resultar haciendo pasar por autoridad cualquier arbitrariedad nuestra. Y lo mismo pasa con la ternura, y es que si no definimos correctamente qué es autoridad, puede llegar a que se nos quede escondida en el corazón la ternura, porque la ternura es algo que se siente, ¿no le parece? Se nos queda por ahí escondida. Y usted y yo podemos pensar que somos tiernos en la crianza de los hijos y como la excusa cristiana, ¿no? Dios sabe que yo soy tierno. Será el único que lo sabe, hermano. El único. Nadie más lo sabe. Pero hermanos, la ternura es algo, según la Escritura, que se ve en el trato real y práctico con los hijos. Pero hermanos, se debe manejar en su justa proporción. Si usted toma el principio de la autoridad y lo empuja mucho para un lado, mire hermano, eso se le va convirtiendo en autoritarismo, arbitrariedad, cosas así. Y si usted toma el principio de la ternura y lo empuja tanto para el otro lado, seguramente puede desembocar en consentimiento o en indulgencia, lo que minará sus esfuerzos en la crianza y debilitará los demás principios. Alguno pensará que entrenar con ternura, entrenar a sus hijos con ternura, es, por ejemplo, evitar la reprensión y hasta la vara. Entonces dice, no, es que yo quiero ser tierno con mis hijos, por eso ni los reprendo y vara si no les doy, porque yo prefiero ser tierno. Que solo usted habla y por eso eso significa ser tierno, que usted habla, que usted preferiblemente tiene un trato suave, que usted no quiere ni alarmar ni intranquilizar la conciencia de su hijo. Bueno, Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es interesante porque aquí la palabra consentido es una palabra dificilísima de pronunciar en el hebreo, no lo vamos a hacer, pero que significa, y se lo voy a decir literalmente, el hijo suelto, el hijo dejado libre, el hijo abandonado a sí mismo. Por eso se tradujo como consentido. Es decir, porque dejado a sí mismo, entonces en manos de ¿quién queda? De él mismo. Es un hijo que, es decir, si es dejado a sus deseos, ¿este hijo cómo se va a manejar? Pues por sus deseos. Si ese hijo es dejado solo, si ese hijo es dejado suelto, abandonado a sí mismo, se va a levantar
haciéndole caso a la voz de su propio corazón. Por eso es consentido. Cuando usted consiente a su hijo, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Que si usted dice negro, el niño dice blanco, ¿cómo es consentirlo? Está bien, blanco. ¿Sí ve? Es dejarlo solo a él. Es dejarlo solo. Es dejarlo abandonado a sí mismo. Mire, hermano, que el texto no se habla del niño al que se le instruye en maldad. Aquí no dice que el hijo al que se le instruye en maldad es luego vergüenza de sus padres, no, sino al hijo que es dejado a sí mismo. Usted no tiene que instruirlo en maldad, sencillamente si se le deja al mismo, es consentido. ¿Por qué? Porque al hijo consentido nunca se le contradice, no se le entristece, no se le limita, se le da gusto, lo que quiera hacer lo hace, lo que quiera comer come, lo que quiera decir lo dice, no hay restricción. Padres piensan que lo único que deben hacer es marcar el camino. Recordemos que Elí reprendió a sus hijos, pero perdonó el uso de la vara. Entiéndase la reprensión, el castigo fuerte. Otros, por supuesto, piensan que la vara actúa por sí misma. Usted no hable, usted péguele, castíguelo, llévelo al cuarto. No, dice la Biblia que la vara no actúa por sí misma. Dice la vara y la corrección. ¿Ve? Todo actúa en un contexto adecuado. Es lo que da sabiduría. Entonces, padres afanados porque la crianza en amor no venga a convertirse en consentir a sus hijos, ¿verdad? Todos tememos eso, que al amar a nuestros hijos vengamos a convertirnos en padres consentidores, y procurando establecer el principio de autoridad, venimos a caer en la aspereza, en la severidad, en la inflexión, en la arbitrariedad, en la intransigencia y tantas cosas más. ¿Y qué ocurre? Que lo más probable es que no queriendo consentir a nuestros hijos y cayendo en la aspereza y la severidad, resultemos cayendo en el pecado de provocar a ira a nuestros hijos y desalentándolos. Que los andemos desanimando, menospreciando, humillando, aplastando su ánimo, que el hijo se críe con un concepto que es incomprendido, poco amado, irrespetado, no valorado. Y aunque todos los hijos en un momento de la vida se van a sentir así, menospreciados, humillados, incomprendidos, poco amados, son etapas que pasan, hermanos. Sobre todo en la adolescencia, que se creen los únicos, los más feos. Algunos lo son, pero se creen más de lo que son, la verdad. Y aunque hijos se van a sentir así, cuando se les reprende correctamente, hijos que se les reprende con justicia, se les está aplicando la disciplina del Señor, se van a sentir que nadie los quiere, los ama. Eso toca soportarlo. También es cierto que hijos tienen razón en sentirse así, incomprendidos, poco amados, irrespetados y no valorados, porque precisamente el tono de la crianza es la crítica, el regaño, la aspereza, la severidad y la arbitrariedad. Es verdad. Lo primero que quiero ver es, ¿puede la autoridad y firmeza en la crianza de los hijos convivir a la par con la ternura? ¿Puede la autoridad y la firmeza en la crianza de los hijos convivir a la par con la ternura? En otras palabras, hermanos, usted como padre, criando a sus hijos, puede ser autoridad y ser firme al mismo tiempo que ser tierno. Bien, por supuesto, y en esto tenemos que remitirnos a Dios mismo. ¿Es Dios la máxima autoridad, justo y firme? Sí, por supuesto. ¿Es Dios tierno? Sin duda alguna. Entonces, hermanos, sí se puede. No hay. Ahora, si yo le dijera,
¿Es Dios santo, justo? Sí. ¿Y pecador? ¿Ve que esas cosas sí no andan juntas? O es lo uno o es lo otro. Pero en este caso, ¿Dios es autoridad, justo y firme? Sí. ¿Y tierno? También. Así que esas cosas pueden andar juntas. No queriendo dar demasiado en lo que es obvio, le remitiré al Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La raíz primaria del verbo compadecer significa mimar o acariciar. Así que se lo voy a reemplazar. Como el Padre mima o acaricia a sus hijos, Jehová mima o acaricia a los que le temen. ¿Es Dios tierno? Oh, sí, hermanos. Bendice alma mía Jehová por eso. Él es tierno. Él nos mima. Él nos acaricia. Aquí no solo nos dice que Dios es así, sino que los padres somos como Dios. Padre, aquí padre es la palabra ab. La palabra en hebreo, como en todas las lenguas, hay una palabra para papá y otra para mamá. En hebreo, Abba. Es lo que primero decía el bebé. ¿Sí ve cómo dicen los niños? Abba, Abba. Así llamaban a su papá. A mamá le decían Ima. Abba, Abba Padre, Abba. Como el Abba, como el papá varón se compadece de los hijos. Y aquí derive algo, que es que los padres le hemos endosado el cheque de la ternura a Ima, pero aquí dice como el Abba, como papá varón, se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. De este mismo Dios que acaricia y mima a sus hijos, nos dice el mismo Salmo en el versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, de lo que derivamos que el mismo Dios que mima también contiende y se enoja con sus hijos. ¿Lo nota? Versículo 9, lo que dice es que Él no contenderá para siempre, pero sí contiende. Nos dice que no para siempre guardará el enojo, pero sí se enoja. Dios contiende con sus hijos. Dios contradice a sus hijos. Dios les dice eso no. Eso está mal. Insensato, necio. Él se enoja con sus hijos, pero también se compadece de ellos. Él puede ser lo uno y lo otro. De Dios aprendemos que autoridad y firmeza son compatibles con un espíritu tierno también. En 2 Corintios 10:1 nos provee el segundo ejemplo cuando dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, dice él está imitando a Cristo, dice: yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado con vosotros. Entonces aquí aprendemos varias cosas. El apóstol va a hablar ciertas cosas basado en una realidad, en la mansedumbre y ternura de Cristo. Aquí la palabra ternura de Cristo, ternura, significa bondad, dulzura, clemencia, cordialidad. En la bondad de Cristo, en la dulzura de Cristo, en la clemencia, en la cordialidad. Y ya que Cristo es así, entonces Él dice: por eso cuando estoy entre ustedes soy suave. Pero no soy solo suave. Cuando les escribo, soy osado. Mi hermano, mire, ¿qué les estoy tratando de decir? Que firmeza, autoridad, contradecir, controvertir, enojarse, ser osado, lo cual es un ejercicio legítimo de autoridad,
puede convivir al lado de un espíritu también tierno, dulce, cordial, compasivo. Como Dios en Salmo 103, como Cristo en 2 Corintios 10, como Pablo en 2 Corintios, como los padres en Salmo 103, vemos que puede haber un carácter santo, justo y firme, y a la vez tierno y dulce. Segundo, ¿es la ternura un ingrediente en la crianza? Como todo, hermanos, debe ser definido por la palabra de Dios, vamos a ir a algunos textos para hacerlo. Claramente la palabra de Dios enseña que las madres crían con ternura a sus hijos. Aunque el contexto de Lamentaciones 2:20, el contexto de Lamentaciones 2:20 es de juicio, mire la referencia, esas cosas que están alrededor de un texto que aunque no es el punto principal, nos da una información que está ahí, muy importante. Y hace referencia a la ternura materna. Dice, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? Aunque es una palabra que está en un contexto de juicio, ¿qué está ahí detrás? Que las mujeres cuidan tiernamente al fruto de sus entrañas. Está muy claro en ese texto. ¿Qué se espera de una madre? Que cuide tiernamente a los pequeñitos, fruto de sus entrañas. ¿Quién más que quien le tuvo adentro? ¿Quién más que quien le dio a luz puede mostrar no solo el cuidado, eso ya es una muestra de amor, sino tierno cuidado? La referencia del fruto del vientre de una madre es que tiene bajo cuidado tierno a su hijo o a sus hijos. Aquí la palabra usada como tierno cuidado es la acción de amamantar. Por eso se tradujo tierno cuidado. Así se tradujo. Pero la idea que da la palabra es como la acción que tiene una madre cuando amamanta a su hijo. Piense en la madre primeriza. Debería pasar siempre, pero piense en la madre primeriza, cómo es de tierna. Ella no mete el chupo ahí. No. Hay ternura, es un momento, ¿verdad?, de identificación, que es más allá que el bebé tome leche, como toda madre sabe. En primera de los Tesalonicenses nos refrenda el papel de la madre y su cuidado tierno. Y aunque otra vez el texto no habla aquí de eso mismo, pero Pablo hace una referencia para que su argumento se fortalezca. Y dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí a la mamá se le llama nodriza. Nodriza porque nutre, de ahí viene la palabra nodriza, de nutrir. Dice que la nodriza, aquí un sinónimo de mamá, cuida, no dice que cuida a sus propios hijos, eso lo hace, pero dice cuida con ternura a sus propios hijos. Y la palabra aquí, cuidar con ternura, es la palabra empollar, calentar. Y por eso se llama cuidar con ternura a sus hijos. Entonces me imagino que si usted tuvo la oportunidad, pero solo se imagina, un huevo es algo muy tierno. Todos hemos roto un huevo con facilidad asombrosa, ¿verdad? Es decir, a veces solo un pequeño golpe, no más. Entonces ya usted sabe todo lo que debe hacer una gallina por unos meses para no romper el huevo. ¿Cómo ha de cuadrarlo? ¿Cómo ha de sentarse?
cómo lo cuida. Eso es lo que la Biblia llama cuidar con ternura, para darnos una idea. Por eso, hermanos, siempre decimos, ¿quién más que las madres pueden criar a sus propios hijos? Gente puede cuidar a su hijo. Solo una madre puede cuidar con ternura a sus propios hijos. Ahora tenemos el caso de los papás. Ya hice referencia al Salmo 103, que aquí habla de papá varón. Pero en 1 Tesalonicenses 2:11, el mismo apóstol dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, y aquí padre es papá varón, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y aunque usted diga, aquí no aparece la palabra ternura, el contexto, hermano, de ternura es muy obvio, porque el padre exhorta, y eso se me hace que como que es un ejercicio de autoridad, pero dice, y consolábamos. Consuela, se relaciona de cerca, anima, reconforta a cada uno de sus hijos. Y si entendemos bien, los mismos padres que son autoridad, que deben ser claros exhortando, que deben ser firmes en sus órdenes, que exhortan, que instruyen, que corrigen, que supervisan, que disciplinan, estos mismos padres también son tiernos, tratan con cuidado, dan calor, consuelan, reconfortan. Lo uno no repele lo otro. Lo uno matiza lo otro. Lo uno complementa lo otro. Tercero, lo que destruye el principio de la ternura. ¿Qué cosas en la crianza destruyen el principio de la ternura? Como había afirmado al comienzo, la ternura es todo lo contrario a la aspereza, severidad, inflexión. Inflexión es no ser flexible. Arbitrariedad, intransigencia. Entonces podemos llegar a la conclusión que la virtud de la ternura sufre bajo palabras ásperas, porque las palabras ásperas hacen subir el furor. La ternura sufre bajo acciones severas, porque cuando se toman acciones severas, y aquí severas, queridos jóvenes, no es sinónimo de chévere y bonito. Aquí severo, su principal y original, lo otro usted se lo inventó y todos nos los hemos inventado. Ahora severo significa otro. Severo es ser recio, ser duro, ser fuerte, aplastante. Cuando alguien dice, ese fue un choque muy severo, no está diciendo, qué choque tan bueno. No, está diciendo, qué choque tan duro, aplastante, terrible, pesado. La ternura sufre bajo acciones severas. Cuando usted y yo hacemos acciones o tomamos acciones con nuestros hijos que son fuertes, muy duras, desproporcionadas, estas producen ira en los hijos. La ternura sufre bajo arbitrariedades que desalientan a los hijos, bajo técnicas de humillación, técnicas de terror y distintos asuntos intransigentes. Permítame poner solo unos ejemplos para dar un panorama real y práctico de qué es lo que decimos. No son los únicos, hermanos, les estoy dando principios. Usted haría bien, como fuimos exhortados antes de iniciar el culto, en detenerse y meditar en la palabra. Y como fuimos exhortados en la mañana, haga una lista si quiere, de todas las cosas, como puede llegar a sufrir la ternura en nuestras manos, en la crianza de nuestros hijos.
Recuerde que Jonatán entiende que Dios ha ungido a David como rey, Jonatán. Pero Saúl rivalizaba con esta idea. Él nunca estuvo de acuerdo con que David fuera ungido rey, porque además fue ungido en vida de él. Entonces colocó a David en una situación compleja. Jonatán defendía a David. Y en una ocasión, en 1 Samuel 20:30, Saúl le dirige estas palabras a su propio hijo, Jonatán. Dice, entonces se encendió la ira de Saúl con Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Son palabras ásperas, palabras horribles, palabras denigrantes. No solo que le ofendió a él, ofendió a la mamá. ¿Me hago entender? Palabras ásperas son un destructor de la ternura. El versículo 33 nos dice que Saúl no solo usó palabras ásperas, sino que actuó con severidad excesiva. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Hermanos, hay palabras ásperas y hay acciones de severidad excesiva, hermano. Tratar de ensartar a un hijo a la pared, no, que yo entienda la vara, no ensartarlo en la pared. ¿Me hago entender? No, eso no se hace. Ahora, ¿qué provocaría esto en Jonatán? Entonces, dice la Biblia, Jonatán se volvió mejor hijo, más razonable, más humilde, amó más a su padre. No. Versículo 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, ni siquiera con ira, hermano. Con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. ¿Qué produce la falta de ternura en la crianza? Al menos aquí, ira, dolor en los hijos. No fue porque Saúl actuó con autoridad. La verdad es que actuó con severidad excesiva, lo humilló, lo ofendió, intentó herirlo. En otra ocasión, Saúl puso una regla arbitraria. Bueno, Saúl era arbitrario. Estaban en una guerra, ¿ya? Estaban peleando, guerra. No era una guerra espiritual orando, era una guerra de verdad. Cuando más se gasta energía. Hoy, para que la gente baje de peso, lo ponen a darle a un saco de lona. Haga eso por 5 minutos. Yo le digo a usted, hágalo por 5 minutos. Y le aseguro que en los 3 próximos días usted va a recordar esos 5 minutos. Todo le duele. Pero esta gente está en una guerra. ¿Qué cosa más gastaría energía? ¿Y sabe? Le prohibió comer a su ejército. Saúl, vamos, Saúl. ¡Qué orden tan arbitraria! ¿Les prohibió comer? Hermanos, muchos dan ciertas órdenes al calor de una contrariedad. Órdenes locas, órdenes irracionales. No tienen sentido, son contrarias a la razón. Eso pisotea la ternura, ese tipo de órdenes. Sí, con cabeza caliente, pero con cabeza caliente. Hacemos cosas irracionales que no tienen sentido. Pero Jonatán no estaba en ese momento cuando el padre dio esa orden, porque estaba haciendo algo a favor de su papá y a favor de todo el pueblo. Este tipo, hermano, era valiente de verdad. O sea, le dijo, se iba a ir solo y su criado le dice, ¿para dónde va? Voy a ir allá. En un acantilado, voy a bajar, me voy a despeñar abajo, luego voy a subir. Y si aquellos filisteos que están en ese otro lugar
me dicen tal cosa, yo veré si Dios me los entregó en mi mano o si no. Si me los entregó en mi mano, sacaré mi espada y los acabaré. ¿Va a ir conmigo? El hombre le dijo, a donde usted vaya yo voy. Entonces ya eran dos, como contra 1000. Bueno. Y Dios le dio la victoria a ese hombre. Los hizo huir. Él empezó la pelea, pero ¿sabe qué hizo Dios? Creó un rumor allí y todos pensaban que era un gran ejército. Eran dos nomás, pero como todo el mundo estaba afanado, entre ellos mismos se empezaron a matar y así fue que el Señor le dio la victoria. Y entonces se devuelve Jonatán, hermanos. Dios los libró esa vez por mano de Jonatán. Él no sabía de la orden que dio su padre, y dice la Biblia que estiró una vara y comió miel. Ese día, Jonatán dio una gran victoria al pueblo y le libró el pellejo a su papá. Con todo, en 1 Samuel 14, 33 al 34, dice, entonces Saúl dijo a Jonatán, Saúl a su hijo, después de la victoria, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Hermanos, palabras ásperas, acciones severas, órdenes sin ninguna razón, órdenes locas. Todo eso, hermano, es destructor de la ternura. O sea que no sirvió arriesgar su vida para obtener una victoria. O sea que no sirvió salvarle el pellejo a su padre. Por probar miel iba a matar a su hijo. Piénselo, por probar miel. Palabras, conductas, órdenes ásperas, arbitrarias, que presionan al terror, al miedo, nunca hacen a un hijo obediente ni amoroso. Nunca usted va a recoger ni siquiera un hijo medianamente sabio bajo estas tácticas. Esto destruye el principio de autoridad y por supuesto destruye el principio de la ternura. Cuarto, ¿cómo se vindica el principio de la ternura? No le estoy mostrando todo, hermano. Usted debe hacer la tareita en la casa, por favor. Diga, ay, no nombrar mi pecado, menos mal. Debe ser que eso no pisotea el principio de la ternura. No, hermanos. Piense usted en su caso, que Dios le dé la habilidad de que usted abra su corazón delante de la palabra. Ahora, ya vimos lo que destruye el principio de la ternura. Ahora, ¿qué la afianza? ¿Qué la atornilla? ¿Qué vindica el principio de la ternura? Primero, palabras tiernas. ¿Reconoce usted, hablo de palabras tiernas, reconoce cuál es la palabra favorita del sabio en Proverbios para dirigirse a su hijo todo el libro de Proverbios? Hijo mío. Ay, qué palabra tan tierna, ¿no? Algunos no lo han bajado de hijo de la perversa, pero el hombre que escribió aquí, era hijo de David, amigo de Jonatán, al que se le trató de hijo de la perversa para abajo o para arriba. Hijo mío. No significa que usted ahora ya no le pueda decir Pedrito, ahora tengan que decirle hijo mío. No, hermano, se le puede llamar Pedrito como le quiera. Más de 20 veces el padre, el papá, no la mamá, el papá, le habla así a su hijo. Y después de hijo mío, usted aténgase. Porque después de hijo mío puede venirle una instrucción, una exhortación, una advertencia, una vara, un consuelo, un ánimo y lo que sea, hermanos. Pero es que el hijo mío no anula la autoridad, pero la autoridad no anula el hijo mío. Proverbios 4, 3 y 4.
porque yo también fui hijo de mi padre. Aquí no está diciendo, wow, qué deducción, tú eres hijo de tu padre. No está diciendo lo obvio. ¿Qué está diciendo? Mire, yo fui ese hijo para mi papá, delicado y único delante de mi madre. Pero como fue mimado o fue tratado con ternura, significa que no se le decía nada, que no se le instruía, que no se le exhortaba. No, porque dice, fui único y delicado delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces ser tierno no es dejar de decir las cosas, no es dejar de enseñar, no es dejar de exhortar, no es dejar de reprender. Pero todos esos ejercicios deben ser llevados a cabo también con ternura. ¿Cuántos hijos pueden decir, como dijo este hombre, yo fui hijo de mi padre, delicado y único a los ojos de... Yo puedo decir amén a eso, gracias al Señor. Yo no merezco esto. Yo lo puedo decir. Conmigo había coscorrón yendo y viniendo, eso sí. Porque este hijo único y delicado también quería el hombro del papá para dormirse en el culto. ¿Sí? Pues tome, hijo mío. ¿Ven? Tome, hijo mío. ¿Me hago entender? Pero ¿sabe yo lo que resiento más, hermano? Es que si usted no fue tratado así por un padre no creyente, al menos en su momento. Pero lo que más resiento es que sus hijos sean tratados así con usted como creyente. Eso pesa más en el corazón. Porque usted fue tratado así por un hombre o una mujer que no temían a Dios. Pero posiblemente usted trata así conociendo a Dios y siendo acariciado por Jehová como un hijo. Usted ha recibido de gracia y no ha dado de gracia. Eso sí resiento aquí. Pero aunque ese hijo, volvamos al texto, era tierno para sus padres, también fue instruido, exhortado y hasta con vara, hermanos, según Proverbios. Toda palabra ofensiva, escuche, toda palabra ofensiva, toda palabra irónica, sarcástica, humillante, deben salir del vocabulario del entrenamiento. Imagine que el papá de uno lo ofenda a uno. Si mi papá me ofende, ¿quién en mi vida no me va a ofender? Si mi mamá me ofende, ¿quién en la vida me va a respetar? Si la que me dio a luz me falta el respeto, de ahí en adelante, hermano, espere usted lo que quiera. Que usted es bruto, gordo, feo, desgarbado, lo que quiera. Usted piensa, hermano, pregúntele a sus propios hijos si las ironías, primero si las entienden y segundo, si ellos las aprecian. Palabras humillantes deben salir de su vocabulario inmediatamente. Córtese la lengua para eso. Cuidado, sí, también de usarla de mimar con sus palabras, tanto que su hijo concluya que usted no le está hablando de verdad. Como que, ay, mira que la corriente tiene, mamá. Él va a decir, sí, mamá, boom. Porque él no le va a entender que usted le está hablando es en serio. Ay, hijo mío, como Elí. Ay, no, Dios está desagradado. Usted dice que durmiendo con todas las señoras, ay, en el templo, ay, eso es malo. Sí, entonces, ¿qué le entendieron sus hijos? Tipo, si fuera serio, pues nos habla serio. Si esto es relevante, nos lo habla.
Está jugando ahí, mimando, hablando a medias palabras, hablando como puntos. Pues, ¿cómo obran los hijos? Pues como tontos. Cuidado de mimar esto a sus hijos, tanto que ellos concluyan que usted no está hablando en serio, que lo que le está advirtiendo no tiene ningún peligro. Pero hermanos, cuídese de las palabras que denigran a un individuo. Usted puede ser tan claro en sus palabras como amable y cortés. Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, incluyendo sus hijos. Ellos también hacen parte de todos los hombres en que vuestra gentileza debe ser conocida. La palabra gentileza aquí usada significa ser apropiado, ser gentil, ser suave, ser amable, ser apacible. Segundo, ¿cómo se vindica la ternura? En las acciones preventivas. Si hay acciones de ternura, si hay una acción que se pueda calificar como tierna, no es la que cura un mal, primeramente, es la que previene un mal, ¿no cree? ¿Qué es más tierno, hermano? Póngalo aquí. ¿Curar una herida o evitar que su hijo se hiera? Claro, usted puede ser tierno curando la herida, eso obviamente toca. Pero más ternura hay en que usted haga algo para que él no se hiera, que después curándolo, después que él se hiera. Los padres deben desarrollar el sentido intuitivo. Para eso Dios nos dio intuición a todos los seres humanos, pero los padres también. ¿Qué es la intuición? La capacidad de anticipar los escenarios de sus hijos. Esa es la capacidad. Y entre más rápido desarrolle intuición en la crianza, le va a ir mejor. Se me hace que los padres no anticipan los escenarios de los hijos. Si usted quiere entrenar con sabiduría, sea intuitivo y pídale al Señor capacidad para anticipar los escenarios de sus hijos. Suponemos que muchos padres van pensando en la marcha, lo que no es una virtud. Pero es mejor prevenir una quemadura que curarla. La mejor acción de la ternura es evitar antes que remediar. Hermanos, muchas varas pueden ser evitadas si los padres toman acciones anticipadoras a los pecados de los hijos. Eso es muy tierno de su parte. ¿Sí? Que no tiene que andar hablando, tiene que ustedes, cuando usted, por ejemplo, anticipa un escenario y toma acciones para que el débil hijo suyo no hierre en esta ocasión, usted está tratándolo con mucha ternura, con mucha ternura. No se trata de eximir a sus hijos de los contextos adversos. ¿Por qué, hermano? Porque entonces, amárrelo a la pata de la cama. Así que no es eximirlo, pero se trata de no dejar que las cosas corran hasta que la única opción sea la vara. Sea tierno con su hijo, téngale compasión. No haga que las cosas se pongan, crezcan, hasta que la única forma de lidiar con eso sea la vara. Piense, ¿qué es mejor y dónde hay más sabiduría? ¿En regularle el uso del celular a su hijo o no dárselo? Piénselo, comprométase, no importa si la embarró ya, comprométase. Muy bien. En mi opinión, en la primera quincena de años, un hijo no debe tener un teléfono en la mano. Mínimo. Porque niños de 15 años en la tarjeta
y de otra edad en la mente. Y entonces usted ahora quiere usar la autoridad y todo, porque ya no sabe cómo lidiar con su hijo y celular y pegado a las redes, cuando lo más sabio y tierno que debió hacer para no estimularle a su hijo el pecado, ¿qué debió hacer? No sé. El hijo que no tiene celular no lo extraña. No va a extrañar lo que no ha probado. No va a extrañar, pero muchos de ustedes están lidiando, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué hago, pastor? Es que le he dicho que ya han ayunado de todo. Mire, hermano, piense. Lo más tierno que pudo haber hecho es, mi hijo, la carga de un celular para mi hijo va a ser tan pesada para su débil alma y su criterio tan débil, porque hasta ahora lo estoy entrenando, que es mejor no hacerlo. ¿Qué es mejor? Regularle, autoridad, vara, para que no vea un programa o jamás exponerlo a ese programa. Después que usted le diga, este es el programa que te voy a dejar ver, el niño no lo va a ver como una gracia, él lo va a exigir como un derecho. Y luego usted quíteselo, se lo quita con vara, pero usted no fue tierno ahí. Tierno. Es que el niño no extraña ningún programa. No me interesa, pequeño niño, menor de 15 años o 16, que usted esté bravo conmigo. Yo voy detrás de su alma. Tengo compasión de usted y oro para que su padre tenga compasión de usted. Para que su padre lo ama más de lo que yo pueda amarlo. Porque yo no lo sustento, yo no lo crío, pero lo veo errar por sus papás. En la primera quincena de años, quizás más, no sé exactamente el provecho de un niño con un programa favorito de televisión o un celular. Por favor, si eso tiene una utilidad, dígamela, porque yo esto lo guardo y mañana lo voy a predicar otra vez en otras iglesias, así que usted dice, no, mire, es que esto sí es indispensable, el niño tiene que ver Dora la Exploradora, porque mire cómo aprende. Le digo, mamá, no me venga con eso, no me venga con eso, que el niño va a aprender geografía con Dora la Exploradora. Creo que aquí hay gente que no ha visto ni un programa de eso. Sabemos más porque en nuestra época era apréndase de memoria. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? ¿Cuántas ciudades? ¿Cuántas capitales? Y haga una cosa así de grande detrás, ¿no? Pero su hijo tiene que ver Dora porque es educativo. Educativo. Y después usted lidie. ¿Qué era lo mejor y más tierno? No, porque lo que no ha probado no lo extraña. Me atrevería a decir que para ciertos hijos aquí, que son particularmente difíciles y problemáticos, quitarles el televisor y cualquier aparato tecnológico sería lo más tierno que usted como padre pudiera hacer con ellos. Hijo mío, esta es mi ternura hacia ti. Es que te pondría una carga que tú no puedes llevar. Mira cómo estás. Ya eres un pequeño niño llevando un grillete en tu pierna. Ya eres un esclavo y yo te puse ese grillete. Y ahora te estoy enseñando cómo manejar el grillete. No, hermano, quíteselo. Eso es lo más tierno. Todas las peleas que usted se ahorra solo por anticipar y prevenir. El facilismo cobra pronto su deuda. Escuche, el facilismo cobra pronto su deuda. Usted tiene un hijo irritante o tiene un momento irritante su hijo. El facilismo le quita el problema ahí, en el momento. Pero el facilismo es peor que el gota a gota. En su ignorancia, ¿alguno aquí pidió préstamo gota a gota? Bueno, eso me imagino, yo solo lo supongo, debió ser desesperante.
Eso no le cobran el 3% del banco ni... No, 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 no. Esos van con toda. Imagino que cuando usted escucha una moto, yo tenía un vecinito que le llegaba como a las 5:30 o 6. Y yo veía, yo mismo sentía el desespero, y eso que yo no tenía nada que ver con ese entierro. Y el muchacho, mire, escuche, el facilismo es peor que un gota a gota. Él le quita el problema ahorita, ¿sí ve? Se lo quita rápido. ¿Qué es el facilismo? Está el niño molestando y usted ya está. Y entonces, ¿qué hace usted? Pone eso a su hijo y se quita la conducta irritante de su hijo enseguida. Pero viene el gota a gota. Y el niño cada vez se va a irritar más rápido y va a exigir ese programa, ese aparato más rápido y por más tiempo cada vez. ¿Sí o no, papá? ¿Sí o no? Desmiéntame, por favor, aquí. Los niños se lo piden, pero de acuerdo a la edad. Usted dirá, en su época no era así, en mi época era así con el televisor. ¿Sí? Niño irritado, vaya a ver televisión, vaya a ver. Y entonces, ¿qué ocurre, hermano? El facilismo cobra pronto su deuda y cada vez va a cobrar más. Usted se despachó de la conducta irritante, pero el hijo no fue pastoreado, no fue tratado con ternura. Sea tierno en esto, sea cuidadoso, sea suave. Vi una escena con sabiduría y con esto termino. Me quedaron más puntos, hermanos, pero tendrá que esperar 20 días. Tengo este cuadro en mente. Una escena me pareció de sabiduría muy básica, pero dije, qué bueno, Dios puede dar sabiduría. Cuando usted va de visita a una casa, los hijos de los hermanos pequeños empiezan a traerle todos los juguetes a la visita. Sí pasa, ¿verdad? Es como trayendo una ofrenda a la visita. Digo, aquí mis posesiones. No puedo usarlas en Y entonces ellos le traen un muñeco y usted por no ser descortés, qué bonito, y como vio que usted le hizo el juego, pues van por otro, y uno ve la cara del papá como, este va a ser un reguero. Y en este contexto, el bebé trajo un juguete, pero ya había jugado y no era tiempo, así que la madre dijo, ve y deja el juguete en el puesto. Así que el hijo se volvió, dejó un juguete en el puesto y trajo otro. ¿Sí? La madre se levanta y le ordena, guarda ese juguete. El hijo la mira, la madre insiste que guardes ese juguete. Mamá toma de la mano al hijo, la lleva al lugar de los juguetes. Mientras se van dirigiendo, la mamá le recuerda que no es hora de hacer reguero. El hijo deja el juguete en el lugar y ahora la madre le pasa un librito para que se entretenga. Caso cerrado. ¿Sigo la sabiduría, hermano? El niño se distrae así. Y como solo tenía enfrente sus juguetes, pues estaba con eso. ¿Qué hizo la mamá? Ordenó, supervisó, exhortó y proveyó rápido una salida. Cuando llega el niño con su cuadernito, se le olvidaron sus juguetes. Eso se llama ternura. Le voy a decir lo que hacemos, hermano. Guarde el juguete, desde sentados en nuestro sofá, ¿verdad? Porque no queremos lidiar. Que guarde, que no, le doy vara. Y no, pues me levanto y le doy vara. Eso no es tierno, hermano. Usted pudo haberse levantado. Usted pudo haber lidiado con sabiduría. No para ahorrarle la obediencia, para hacer que él obedezca.
No pasó por encima de ningún principio, ordenó, supervisó, exhortó, pero disuadió, ¿sí? Disuadió una desobediencia y evitó la vara. ¿No es tierno eso? Evitó la vara que de exigirse se le hubiera dado, pero aquí la ternura anticipó y ganó. Compadézcase de su hijo pequeño. Él no tiene tanta tolerancia a ciertos escenarios. Entonces, no lo excite demasiado, no lo cargue demasiado, sea sensible a su edad. Si usted lo deja crecer en los afectos que hasta ahora él está aprendiendo a manejar, tendrá que usar las medidas más recias. Yo he visto aquí a su hijo, él empieza. Y la única manera después de que esté así, de detenerlo, hermano, es la vara. Entonces, ¿qué hace un padre sabio? Cuando la bomba empieza a inflarse, actúa preventivamente. Si usted anticipa, logrará con suavidad y ternura hacer mucho más y en mejores contextos. Dejemos hasta aquí, hermanos. Que el Señor nos bendiga.